Este es un podcast de Craft Courier, en el que Agustín Garetto y Milan Jelic analizamos semanalmente la política, la economía, la cultura, los temas internacionales y los hechos relevantes con una visión de conjunto, reflexiva, analizando tendencias, actores y teoría para entender mejor la realidad, priorizando la calidad de un análisis artesanal por sobre la velocidad y la cantidad. Hola, ¿qué tal? Nuevamente estamos en un episodio para Craft Courier, en este caso titulado Un fallo, un dato, varias visiones. Antes de comenzar con el episodio, quería recordarles que estamos subiendo los episodios en simultáneo en YouTube, que nos serviría muchísimo que nos sigan allí. Luego en la descripción pongo bien el nombre del canal, que es Craft Courier. Nos sirve que se suscriban, que le den me gusta al video y que lo difundan. Igualmente hacerlo en Spotify, que pueden darle me gusta, pueden seguirnos, pueden difundirlo. A su vez, tanto en YouTube como en Spotify pueden activar la campanita que les avisa cuando subimos un episodio nuevo. Ahora sí, luego de los avisos parroquiales, quisiera arrancar con este episodio que, como saben, es un episodio significativo tanto para Craft Courier como para la historia política de la Argentina. Un episodio en el cual propongo tener una visión diferente a lo que están acostumbrados o a lo que estuvieron acostumbrados a escuchar, por lo menos en los medios masivos, claramente en relación al fallo de la Corte Suprema respecto a la ratificación de la condena de Cristina Fernández de Kirchner, entre otros, en el cual aclaro que no vamos a centrarnos en la parte jurídica y en la parte del hecho en sí, por el cual fue condenada, o en realidad fue ratificada su condena, porque ya había sido condenada en doble instancia. Lo único que hizo la Corte fue rechazar los recursos que presentó la defensa de la expresidenta. Y me parece interesante conectarlo a este episodio con el episodio que grabamos con Germán, el último episodio, referido más o menos a la cuestión de la verdad. Si bien el episodio quizás se centró un poco más en figuras relevantes dentro de los medios nuevos, como el streaming, pero en realidad la discusión de fondo era el tema de la verdad, ¿no? Y en el tema de la verdad no quiero referirme a una cuestión trascendental, sino más bien en una cuestión de cuál es el rol de las instituciones, sobre todo del Poder Judicial, en donde prácticamente es un poder que toma la ley, que es una especie de verdad o de dogma que intenta expresar lo que una sociedad decide que está bien y que está mal. La ley es quien refleja esa cuestión de la sociedad por medio del Poder Legislativo, que es quien la promulga, y luego el Poder Judicial es quien se encarga de garantizar que esa ley sea respetada, ¿no? Y de juzgar en caso de aquellos que no actúan acorde a la ley. Ese es el rol, más o menos, muy tirado de los pelos, en la teoría del Poder Judicial. Como anticipé, no vamos a hablar del fallo en sí, sino de los efectos en la política y en parte de la sociedad que trae esto, porque el fallo puede verse de varias maneras, algunas incluso han sido mencionadas en algún que otro episodio, referido al tema de la imposibilidad de presentarse a elecciones por parte de líderes políticos que tienen cierta representación en la sociedad. En su momento había sido cuando Marine Le Pen ha recibido una condena que no puede presentarse a elecciones, y también habíamos hablado del caso de Cristina Fernández de Kirchner en aquella circunstancia. Sin embargo, siguiendo con mi anticipación, quiero que nos centremos en la percepción ciudadana respecto al Poder Judicial en base a 3 encuestas, principalmente. Una es de la Universidad de Salvador, referido a mayo del 2025, la otra es de Latinobarómetro del 2024 y también de Eurobarómetro del 2024 también. Obviamente el nombre lo indica, Latinobarómetro es referido a Latinoamérica en su conjunto y Eurobarómetro
en especial en la Unión Europea. Son encuestas bastante confiables, que se utilizan mucho en las ciencias sociales. Podemos decir como conclusión, ya ahora vamos a entrar un poco en los números, que claramente la justicia o el Poder Judicial es una de las instituciones menos confiables en Latinoamérica y también en la Argentina. Hay otras instituciones que son menos confiables, como los partidos políticos, el gobierno. Hay otras que son más confiables, como las Fuerzas Armadas, la prensa, la Iglesia. Todo esto referido a Latinoamérica. Según en la encuesta de la Universidad de Salvador, referido a mayo 2025, el Poder Judicial tiene una imagen positiva que ronda el 14%. 2% muy satisfecha y satisfecha 12%, ¿no? Pero luego tiene una imagen negativa alrededor del 75%. Muy insatisfecha 50% e insatisfecha 25%. En resumen, 3/4 partes de la población responde o considera que el Poder Judicial no estaría actuando bien. Es una percepción, esto no significa que actúe bien, aparte es muy difícil responder a esa pregunta, porque ¿qué quiere decir que actúe bien? Pero es la percepción que tiene la ciudadanía. Por otro lado, si vemos la misma pregunta en Latinobarómetro, vamos a encontrar que la imagen positiva promedio del Poder Judicial en toda Latinoamérica es del 28%. Y en particular en Argentina es del 22%. Y si hacemos un listado, un ranking de todos los países latinoamericanos, Argentina estaría en el puesto 11º de los 17 países que el Latinobarómetro analizó en el 2024. Prácticamente todos los países de la región superan al de Argentina. Y relacionémoslo con Europa, donde el Poder Judicial tiene una imagen positiva promedio del 55%. Y acá hay que hacer una aclaración, porque los países nórdicos son los que más confían en el Poder Judicial, llegando hasta casi el 90% de confianza. Luego le van a seguir los países de Europa Central Occidental, es decir, aquellos que no fueron comunistas durante gran parte del siglo XX. Y quienes menos confían en el Poder Judicial son los países de Europa del Este, los últimos en haberse integrado en la Unión Europea, siendo Bulgaria el último de ellos, que incluso tiene muy poquito, muy por arriba. Acá hay que hacer una aclaración porque las encuestas tienen un margen de error, pero Bulgaria supera a la Argentina, porque es mayor al 25%. Repito, estos son números, hay márgenes de error, por lo cual uno puede decir a priori, tanto los argentinos como los búlgaros tienen la misma percepción respecto a su poder judicial. Lo cual es muy llamativo, porque si uno compara la historia de Bulgaria con la de Argentina, y debería creer que Argentina desarrolló mejor las instituciones, pero no es el caso. De hecho, podemos decir que Argentina, desde hace tiempo, viene padeciendo un deterioro de sus instituciones. Y esto va a ser una de las cosas que también vamos a retomar al final. Por otro lado, como para seguir recabando información de la encuesta de UDESA, que es la Universidad de El Salvador, Cristina Fernández de Kirchner es considerada la primera opositora por los encuestados. Alrededor del 35%, cuando se le preguntó quién es el principal opositor al gobierno, consideró que es Cristina Fernández de Kirchner. El segundo es que no hay líder, más o menos un 27%, y el tercero, muy lejos, es Axel Kicillof con 14%. Hay que hacer otra aclaración. Cristina Fernández de Kirchner tiene una imagen negativa, según la encuesta de UDESA, del 65%, y dentro de este 65% se compone por un 55% que considera que tiene una imagen muy mala respecto a Cristina Fernández de Kirchner, lo cual es interesante. Es decir, más de la mitad de los encuestados tiene una imagen muy negativa referido a la expresidenta. Y ahora, ya que tenemos estos datos de encuestas, de opinión pública, de percepción ciudadana, quiero referirlo a un marco teórico que propuso en su momento
Juan Lins, español, pero que estudió mucho tiempo en los Estados Unidos, muy interesado en los quiebres democráticos tanto de Europa como de Latinoamérica. No voy a centrarme en todo el marco teórico de Juan Lins, él va desarrollando por qué las democracias quiebran, pero dentro de uno de los supuestos, o dentro del marco teórico, es decir, de los pasos que van pasando para que una democracia quiebre, habla de la politización de los poderes moderadores. Los poderes moderadores son aquellas instituciones que están por fuera de la competencia partidaria política de la sociedad. Es decir, las Fuerzas Armadas, el jefe de Estado, como puede ser el rey, o el presidente, en caso de que no haya rey en ese estado que se esté estudiando, y el Poder Judicial. Juan Lins dice cuando estos poderes moderadores entran en la discusión política, los riesgos del quiebre democrático son aún mayores. Y él lo ve en la Segunda República Española, lo ve en Alemania, lo ve en Latinoamérica. Luego se va a abrir toda una escuela de cientistas políticos que se van a amparar en el marco teórico de Lins y van a estudiar el caso de Chile, el caso de Argentina, el caso de Brasil, donde evidentemente cuando los poderes moderadores empiezan a politizarse, el régimen empieza a tambalear. No es el único paso, pero es una pequeña parte. Aclaro que toda esta escuela, por así decirlo, estudia el siglo XX, es decir, termina con la tercera ola democratizadora, que son aquellos países en los cuales en Latinoamérica hay varios, pero también van a entrar algunos países de Europa, hacen la transición hacia la democracia. Luego esta escuela va a rever su marco teórico y va a empezar a discutir. Y aparecen otros autores amparados en la teoría política o en el marco teórico, mejor dicho, de Juan Lins, donde van a empezar a hablar de, ya no quiebre democrático, pero sí de una caída presidencial. Y van a desarrollar todo una teoría respecto a lo que es juicio político, que no es el caso de Cristina Fernández de Kirchner, en el cual el Poder Legislativo decide remover el presidente antes de que se termine su mandato. Tampoco tiene que ver con los poderes moderadores, pero sí van a haber otros autores que van a empezar a mirar cómo los tribunales empiezan a condenar a ciertos líderes políticos, no necesariamente presidentes, porque recuerden que la mayoría tienen fueros, sino todos, pero sí luego, cuando ya dejan de tenerlos, la justicia empieza a investigarlos o empieza a resolver sus cuestiones judiciales. Y acá es, creo, una de las cosas más interesantes para mirar. A priori, yo no considero, es decir, ese es mi supuesto, que haya una especie de persecución política, un ensañamiento personal con algunos líderes políticos, lo que algunos dirían lawfare, ¿no? Bueno, no creo que sea así. Lo que sí creo es que a veces la justicia actúa en momentos donde el líder político ya no es la bestia o ese superpoderoso que pudo haber sido en alguna instancia. Y algo de eso se puede relacionar de por qué en Comodoro Pi las causas de corrupción tardan más de una década, aproximadamente una década y media, ¿no? Bueno, es porque ya quien está por ser condenado no tiene el mismo poder de cuando era presidente o algo por el estilo. Pero es innegable que Cristina Fernández de Kirchner, por más que no sea la misma bestia política de 2010, sigue manteniendo un poco de representación, más que un poco, bastante. Y de hecho creo que esta situación la ha revalorizado en cuestión de peso político. Yo no sé si a Cristina Fernández de Kirchner se la escuchaba antes de lo que sucedió en esta semana, que ha aparecido en el último mes con mucha regularidad. Bueno, creo que a partir de esto es como que tiene un protagonismo muy importante. Más que un problema, es cierto que en Latinoamérica es una constante de que ciertos líderes políticos pasan por el Poder Judicial, a diferencia de en otras latitudes. El gran problema que ocurre en la nuestra, es decir, en Latinoamérica,
es que muy poca gente cree en las instituciones y sobre todo en el Poder Judicial. Creo que ahí está el problema, que es muy difícil de resolverlo, sobre todo en el corto plazo. Es un problema quizás histórico, estructural, que tiene Latinoamérica y que, como vimos en los datos, prácticamente no hay ningún país que confíe tanto en las instituciones como los nórdicos. Por ende, en la opinión pública crece esta sensación de que se politiza el Poder Judicial. ¿Y qué quiere decir que se politice el Poder Judicial? Es que ya no responde de acorde a la ley, de acorde al rol que le fue asignado constitucionalmente, sino que responde más bien por sus propios intereses, o que entra a participar en la competencia partidaria. Y aclaro, no estoy diciendo que esto sea realmente así, de que sea un hecho, por más que en alguna situación seguramente lo sea, sino que estoy diciendo cómo eso es percibido en la sociedad. Porque a partir de ahora empiezan a haber narrativas de un sector de la población en el que, claro, ve lawfare, ve proscripción, e incluso hay sectores dentro de ese, es decir, facciones de ese sector que, si seguimos con ese marco teórico de Linz, empiezan a ser desleales al régimen democrático. ¿Qué quiere decir desleal? Bueno, que empiezan a cuestionarlo, que empiezan a ponerlo en tensión, y en esto quiero meterme con los últimos dichos de Juan Grabois, que ya empezó a decir, bueno, el peronismo no debería participar en elecciones. No creo que eso suceda. Obviamente todo el arco peronista ha salido a criticar las declaraciones de Grabois, pero bueno, son narrativas que van empezando a crecer de Estado fascista, Estado que persigue, justicia antinacional y popular, oligarca y demás, que para colmo hay un montón en Argentina de historias para agregarle a esto. Entonces podemos decir, bueno, desde la creación del Estado argentino o de su formación, desde su desarrollo de fines del siglo XIX, toda esta lógica de persecución existe y por eso vamos a ver un espejo con la historia y vemos que Irigoyen fue perseguido, que Perón fue perseguido y demás, que intenta ver en el presente una especie de continuidad. Entonces Cristina Fernández de Kirchner sería una reencarnación, entre comillas, de todo lo que se vivió en el siglo XX y vimos cómo resolvió los problemas la sociedad argentina en el siglo XX, a hierro caliente, por si no se entendió el paralelismo. Después, otro sector que lo festeja como una declaración de guerra o como una declaración de victoria, de rendición a esta cuestión, que le agrega todo un condimento de violencia, por lo menos de violencia verbal, a lo que la sociedad está viviendo hoy. Y en ese sentido me parece muy interesante la postura de Elisa Carrió, que es una de las denunciantes de la causa de vialidad, pero también de toda la corrupción del kirchnerismo, que dice, bueno, no hay nada para festejar. Uno puede sentir luego pena o no por Cristina Fernández de Kirchner, pero ella dijo, hay una sociedad, hay una parte de la ciudadanía que no está contenta con esta situación. Además, es muy triste que en Argentina se condene a alguien que ha sido presidenta y en este caso no creo que no se refiere a una cuestión de qué lástima que la hayan condenado, no debería haber sido así, sino que es muy triste tener presidentes corruptos. Es esa la cuestión, es decir, hasta dónde vamos a seguir o hasta dónde vamos a continuar con presidentes corruptos. Y me parece muy interesante darle cierto protagonismo a los dichos de Carrió y también de otras personas, pero me interesó más el de Carrió, porque es un poco de mesura, si se quiere, ante la situación, porque hay sectores movilizados respecto a el fallo de la Corte Suprema o a la condena o a la ratificación de la condena de Cristina Fernández de Kirchner. Por ende, hay que ser cauteloso, porque si ante una movilización uno responde con una violencia inaudita,
y probablemente las cosas no terminen muy bien. Y por otro lado, me parece muy importante señalar cuáles son los efectos de no haber desarrollado de la mejor manera las instituciones. Y en este caso también recae sobre el kirchnerismo, porque ellos fueron, o ese sector fue, durante 12 años por lo menos, gobierno. Luego va a formar una coalición, no es que antes no lo había hecho, pero la va a formar una coalición ya más en una cuestión horizontal, con otros sectores del peronismo, donde también estuvieron 4 años. Por lo tanto, si uno quiere, suma 16 años, y en esos 16 años no hubo cambios en las instituciones. O se mantuvo o empeoraron. Por lo tanto, son parte del problema, si se quiere, como otros sectores más, no solamente los del peronismo, que no han podido dar una alternativa a la situación actual de la percepción de la ciudadanía o de la sociedad respecto a instituciones como el Poder Judicial. Y es muy importante. Paradójicamente, Mauricio Macri, esto Carlos Pani lo cita cada tanto, dijo que la confianza se crea con jueces respetables en relación a lo de Ariel Lijo, ¿no? Bueno, tiene razón. Si el Poder Judicial continúa siendo lo mismo, una especie de casta, y no todos, sino algunos, justo en simultáneo con el fallo de la Corte Suprema, un juez rosarino, que es Bailaque, tuvo que renunciar por tener conexiones con el narcotráfico. Bueno, ahí demuestra cómo le vamos a poder pedir a una ciudadanía que confíe en las instituciones como el Poder Judicial si él mismo es un desastre. Y tiene implicancias como esto, como que cuando falle, o cuando es relevante en realidad, porque la Corte Suprema falla continuamente sobre cuestiones. Lo que pasa es que se vuelve protagonista o entra en agenda cuando ese fallo es muy importante, como en el caso de la ratificación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner. Lo que quería decir es que si claramente nadie confía en ella, y probablemente lo que diga la Corte va a ser un problema. Sectores van a empezar a creer que se politizó, que hay intereses que juegan de por medio, que hay una especie de toma y daca. Y por más que uno vaya y le diga, bueno, no es tan así, las pruebas son estas, el expediente es esto, y el otro puede darnos un montón de hitos, de datos, en el cual nos va a decir, sí, pero es la misma justicia que, 2 puntos, y ahí empieza a enumerar, y tiene razón. Entonces se vuelve un gran problema. Empiezan a haber varias visiones y la sociedad empieza a romperse en un momento donde ya está fisurada o ya está rota. Creo que, a modo de conclusión, en lo que refiere al fallo de la Corte Suprema, me parece que es un momento de reflexionar acerca de las instituciones que tenemos, acerca de qué esperamos también de las instituciones y qué estamos dispuestos a dar, porque ese es otro tema. Es muy interesante cuando empieza a verse la cuestión del financiamiento, porque hay que financiar las instituciones. Es decir, no es que son gratis o viven del aire. Bueno, ¿estamos dispuestos a financiar instituciones que valgan la pena o no? Bueno, se abre todo un abanico de discusiones. O por otro lado, ¿vamos a una reforma judicial a la mexicana? Ojo, México tuvo elecciones hace poco que ha elegido jueces, porque la reforma judicial que se hizo en México permite que la ciudadanía elija a jueces, a tribunales, y acá es algo muy interesante porque otras instituciones menos confiables en Latinoamérica, si no la menos confiable, son los partidos políticos. Y los únicos que pueden competir en elecciones son los partidos políticos. Entonces, si vamos a elegir jueces, van a ser los partidos políticos quienes van a decidir las listas sobre los jueces. O los jueces van a entrar dentro de la lógica de los partidos políticos para poder competir. Eso es obvio. Entonces ahora van a haber varios tribunales en México que van a responder al partido de Sheinbaum, de Claudia Sheinbaum, que es la presidenta actual en México. Entonces se empiezan a ver un giro autoritario en México. Empiezan a decir, ojo, esto ya la vivimos. La Revolución Mexicana terminó con el PRI, un partido que
tenía una suerte de partido hegemónico, ¿no? Un partido que lo controlaba todo, de partido único. Bueno, probablemente esa sea la tendencia del partido de Morena, el partido gobernante de México, y yo creo que sí, o por lo menos están dadas todas las condiciones para que así sea. Entonces, ¿conviene hacer una reforma judicial a la mexicana? Creo que no. Pero bueno, son momentos en la historia donde claramente se abre una posibilidad para empezar a discutir ciertas cuestiones, lo cual me parece muy interesante desde ese punto. Creo que no es una guerra, por más daño que le haya hecho a la ciudadanía la corrupción kirchnerista o la corrupción de cualquier color político, en consonancia con lo que dijo Carrió, me parece que son momentos más de reflexión y, en última instancia, de qué país queremos dejarle a las generaciones venideras. Y no solo esta semana se ha puesto en duda el fallo de la Corte Suprema, o algunos sectores han puesto en duda, sino también algo que ya quedó viejo, que fueron las elecciones de Misiones del pasado domingo, donde el partido oficialista, el Frente Renovador de la Concordia, que prácticamente lidera Rovira, ganó con casi el 27% de los votos y le siguió el candidato de La Libertad Avanza con casi 22% de los votos. Luego, tercero, Amarilla, que fue aquel policía que lideró el levantamiento que hubo en Misiones, por si alguno lo recuerda, que hoy está detenido. Veremos si va a poder asumir a su banca o no. Ahí ya hay una cuestión también judicial de por medio. Es algo muy interesante porque en el episodio, que no recuerdo el número, que hicimos con Milan respecto a ficha limpia y cuáles son los peligros que pueden ocurrir con eso, y bueno, Amarilla hubiera estado en un grave problema con ficha limpia, ya lo está ahora, pero imaginémoslo con ficha limpia. Una de las cuestiones que me parece a destacar de Misiones es que, bueno, es otra más de las elecciones que entran en la lógica donde La Libertad Avanza fue como opositor al gobierno provincial, como en el caso de Salta, que creo que es el más emblemático. Otras de las cuestiones también que me parece interesante señalar es la baja participación, alrededor del 55%. Baja participación que es muy similar a la de otras provincias que ya hemos analizado, por lo que podemos decir que, bueno, hay sectores de la sociedad que no están movilizados electoralmente, por lo menos. Creo que esa aclaración es interesante para el futuro. Por otro lado, uno de los datos que quizás otros sectores también ponen en duda fue el índice de precios al consumidor, donde para el mes de mayo dio 1.5, perforó la barrera de los 2 puntos. Algo muy interesante, ¿no? Porque era una de las metas del gobierno para este mes, ya perforar esa barrera del 2%. Recordemos que en abril fue del 2.8 y en marzo fue del 3.7. Bueno, ¿a qué se debe un poco esta baja? Si uno lo ve por categorías, es decir, estacionales, IPC núcleo y regulados, observa que los estacionales cayó un 2.7, es decir, tiró el nivel general para abajo. IPC núcleo, que es algo interesante que habíamos hablado la vez anterior sobre cuando salió el dato último de inflación respecto a abril, dio 2.2 y los regulados dio 1.3. Por otro lado, los bienes aumentaron 0.9 y los servicios 2.7. Básicamente todo lo que es alimentos y bebidas estuvieron alrededor del 0.5, es decir, una inflación muy baja, y sí aumentaron todo lo que es rubro comunicación, restaurantes y hoteles, salud, etcétera, que superaron el 3, comunicación superó el 4.1, salud quedó en 2.7. Volvamos con la IPC núcleo, que es lo más interesante, porque eso nos habla de una especie de inercia, ¿no? Y la IPC núcleo, como sabemos, no está afectada por los estacionales. Bueno, aún no ha perforado el piso de los 2, aunque eso es muy simbólico, ¿no? Pero sí me parece muy interesante porque la vez pasada habíamos visto que estaba cerca de 3.
y ahora ya está más cerca de 2, lo cual es muy interesante. Es decir, se mantiene una desaceleración. El gobierno está logrando eso, más allá después de cuánto puede tocar en la botonera o cuánto le puede pedir a la suerte. Me parece que todo está dando hacia la baja. Luego, podemos decir a costa de, pero bueno, en este episodio no vamos a analizar eso. Ustedes saben que si nos escucha con regularidad, lo hacemos habitualmente, pero por cuestiones de tiempo, aquí no nos vamos a detener en eso. Es probable que la IPC núcleo continúe a la baja, sería muy bueno. Por otro lado, respecto a datos del INDEC, la utilización de la capacidad instalada en la industria en abril del 2025 subió respecto a marzo. Recordemos que en marzo fue 54.4, un número muy cercano a lo que fue en el 2024. En este caso fue 58.3, que si uno lo compara con abril del 2024, da por encima, porque en abril fue del 56.6%. Luego, si observamos el índice de producción industrial manufacturero, el IPI, también vamos a ver mejoras, una variación intermensual de 2.2 respecto a marzo. Recordemos que marzo fue muy malo, el de este año, no solo el del año pasado. Básicamente, el primer trimestre del año del 2025 fue muy malo, es decir, las expectativas eran mayores. Y la variación interanual respecto a abril del 2024 fue del 8.5. Obviamente que hay sectores que fueron muy por encima y sectores que estuvieron por debajo respecto a la variación intermensual. Respecto a la variación interanual, todos dieron por encima y un número bastante grande, y es un poco esto de, bueno, ya pasamos lo peor, ¿no? O eso esperamos, que lo peor ya haya pasado. Obviamente no son números gigantescos, son números que aún deberían crecer. El rebote de la economía no tiene el mismo impulso de veces anteriores. Hay mucha incertidumbre con qué va a pasar después de las elecciones. Yo creo que todo se va a mantener más o menos igual, porque es un esquema que por lo menos electoralmente da sus frutos, más que nada por la baja de la inflación, que lo hemos analizado constantemente. Por último, a modo de cierre, no me parece menor mencionar la cuestión de Medio Oriente. Como muchos sabrán, el Estado de Israel ha atacado Teherán, la capital de Irán, lo cual es un problema a nivel internacional, no solo porque es una declaración de guerra, aunque los dos estados son enemigos históricos y nunca han dejado de estar en alerta, pero sí es un ataque que sube un poco la temperatura, más allá de aparentemente guardias de la revolución iraní que fallecieron, que fueron asesinados, y es un poco subir las tensiones al máximo. Donald Trump ya ha salido a pedirle a Irán que reflexione y que no tome represalias sobre el asunto. Irán dice, vamos a responder. Me parece muy interesante señalar lo de Donald Trump, porque se esperaba de él que iba a terminar todas las guerras, e incluso las dos más importantes, que no son las únicas que están ocurriendo hoy: la de Ucrania-Rusia y la de Israel con Hamas, ¿no? Bueno, no ha terminado ninguna de las dos. Es más, las dos se intensificaron, o por lo menos las dos continúan. En el caso de Medio Oriente se intensificó. Ya hoy las fronteras de ese conflicto crecieron, más allá de que Irán ha tenido siempre una especie de proxy respecto a Hamas, es decir, era quien les daba las armas y quien los entrenaba, pero nunca atacó directamente, más allá de aquel ataque medio simbólico que habíamos hablado, si mal no recuerdo, el año pasado, que habíamos dicho, bueno, Irán, la verdad que mandó los misiles que quería descartar, o sea, no esperaba nada con eso. Habíamos dicho, probablemente aquel ataque tenía como objetivo unificar a la sociedad iraní, que estaba discutiendo al gobierno de, bueno, me parece que no están tomando bien las cosas, o no están haciendo bien las cosas, es decir, no están tomando bien las decisiones, perdón por la confusión, pero que no pasó mayores.
ya esto es un nivel más en el conflicto, que obviamente no va a terminar bien, porque ambos estados, tanto Irán como Israel, hablan sobre la eliminación del otro. A diferencia, si uno quiere, respecto al conflicto de Ucrania-Rusia, más allá de cuáles son los intereses de cada estado, ¿no? Rusia dice, Ucrania tiene un gobierno corrupto, yo lo vengo a salvar. No va a agregar a Ucrania dentro del mapa de Rusia, a lo sumo pondrá algún títere si trasladamos o si vamos a la extensión de eso, ¿no? Y lo mismo al revés, es decir, Europa no es que quiere exterminar a Rusia, a lo sumo decir, bueno, hasta acá llegaste y ahora vamos a negociar de esta manera, ¿no? No piden la eliminación del otro. Ya en la cuestión de Medio Oriente es más difícil, porque son como dos vecinos en el cual dice, yo no puedo vivir si vos compartís el piso conmigo. Alguno de los dos se tiene que ir. Bueno, ya ahí el conflicto es mucho más difícil, sobre todo porque ninguno de los dos va a dejar de existir. Y en el medio, una comunidad árabe, que ya lo hemos señalado, con una diplomacia muy aceitada, que probablemente vuelva a ser relevante a partir de esto. Nunca lo dejó de ser. De hecho, recordemos que hace poco Donald Trump estuvo en estos países como visita diplomática. Bueno, probablemente vuelvan a ser el centro de la escena porque a nadie le sirve una guerra. A nadie. Seguramente a esto lo analicemos en futuros episodios porque va a ser algo que va a continuar las próximas semanas. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado este episodio y los espero la semana que viene. Recuerden seguirnos en YouTube y también en Spotify y compartir el episodio si es que les gustó. Muchas gracias por haberme acompañado. Nos vemos la próxima.